un espíritu enojado y vengativo en este lugar. Chicos, está aquí. Tenemos 3.2 en el EMF. 80% de probabilidades de una aparición violenta y espectral. Sé que estás ahí. Te demando que te manifiestes. Llegando a 4. No, espera, 5. Ay, hermano, esto no es bueno. No puedes esconderte. ¡Quiero que te manifiestes! ¡La entidad me está atravesando! ¡Está dentro de mí! Entonces, ¿pudieron encontrar algo? Siguen investigando. Junto al horno. Viene hacia nosotros. Va a atacarnos. ¡Muchachos, prepárense! ¡Está atacándonos! ¡Justo ahora! Lloyd, ¿recuerdas lo que hablamos? Sí, Y tú aceptaste seguir mi guión perfectamente. sí, pero la cosa Bueno, es... te informo que dice horno embrujado. ¿Por qué usaste el libro? Porque hay 16 casos confirmados de fantasmas en los libros y 0 hornos. A nadie le importa, pendejo. Controla el maldito horno. ¡Ay! ¿Lo ven? ¡Autenticidad, hermanos! ¡Ya me harté! No, por favor, ¡Te estoy hablando en serio, carajo! quiero que Siempre resuelven los casos. Siempre. Me alegra que hayan venido a salvarme. ¡Fantasmas odian los hornos! Sí, pero lo único que importa es asustar a la vieja. No puedo creer que sea... Chicos, No te pongas del lado de Lloyd. La verdad te liberará. está petrificada. ¡Qué bueno! Tenemos que hacer algo. Vamos a ayudarla. No más mentiras, solo la aburrida verdad. ¡Sí! ¡Eso es justo lo que yo decía! ¡Es hora de cazar fantasmas de verdad! Lloyd, Eso no es lo Buena que yo... idea, Kate. Si nos cancelan, Lloyd será un desempleado pendejo. ¡Oye! bien, Javi, cálmate. Yo me encargo, ¿sí? ¿Qué? No necesito que te... Es justo lo que te dije. Escucha, Sam. No, estamos trabajando. Oye, catering de bienvenida, reservado. ¿En Giannis? ¿Sí? ¿Cómo? Lo que sea por ti. Ay, perfecto. Ayudemos a Ethel. No, y que baje más el índice de audiencia. ¿Es lo único que te importa? Por supuesto que sí. Bueno, aún hay que hacer modificaciones. Ok. Como las que agregué al EMF. Por accidente. Pero como ahora lidiamos con espíritus reales, Ay. creo que... Es tu hermano y quiere impresionarte. ¡Ni lo sueñes! Sigamos mi guión, por favor. ¿Y si lo hacemos bien? Como antes. Kate. Antes desacreditábamos todo este tipo de tonterías. Sí, y casi nos cancelan por esa razón. Ethel está asustada. Ella cree en ti, Sam. Yo necesito creer en ti o... ¿O qué? Podemos darnos prisa. Necesito ir al baño. Te agradezco que seas tan valiente, Ethel. Acabas de experimentar algo que tú describes como sensaciones malignas en este establecimiento. Algo me está observando. Algo horrible. ¿Qué esperas, Sam? Díselo. Sí. Bien. Después de nuestra exhaustiva investigación, hemos concluido que no hay... Que no hay... No... Que no hay que... Dime, por favor. Receta original de Ethel. Ethel, receta original. Sam, ¿por qué no hablas?
Todos aquí queremos ser honestos, ¿verdad? Hacer lo correcto por los que amamos. Pero a veces, por razones que sabemos que son realmente necesarias y correctas. Ay, no. Bueno, Ethel. ¡Veo que hay un espíritu enojado y vengativo en este lugar! ¡Venga! Alguien que te enseñó a hornear hace mucho tiempo. ¿Fue tu abuelita? Sí, la abuela Mabel. Mabel está furiosa por estos cupcakes. Abuela, cupcakes. Lo tengo. Ponte eso. Kate dijo que no. ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! ¡Largo de aquí, imbécil! ¿Quién dijo eso? ¡Vino de esa foto! ¡Ay! Lo siento. ¡Esto no es cierto! ¡Es un 6.3! ¡Ya basta! ¡Está aterrada! ¡Detente, abuelita! ¡Estoy aquí para ayudar! ¿En serio? Solo dinos qué quieres. ¡Por favor, abue! En primer lugar, ¡Te ordeno que me lo digas justo ahora! la abuela cree que está haciendo un poco... En primer lugar, cupcakes. Abuela Mabel. Hija de perra. La abuela está diciéndome algo. ¡Dile la verdad! La perra es una ladrona. ¡No puedo ir con tantas voces! ¿Voces? ¿Cuántos hay presentes? Solo la abuela dice que... ¿Es tu receta o de la abuela Mabel? ¿Y cómo lo sabes? ¡Solo ya deja de robar! ¡Dile, abuela! Hazlo ahora. Esto es patético. Yo renuncio. ¿Renuncias? ¿Renuncias a qué? ¡A permitir que robes mis cupcakes! Ya no lo haré, abue. Sí. Dejaré de robar tu receta. Estoy orgulloso de ti, Ethel. Su espíritu ya está libre. Otro caso resuelto. Necesitamos otro ayudante. No, Ethel. Gracias a ti. Fue nuestro mejor show. ¡Es la peor mierda que han visto mis ojos! Abuelas, cupcakes, pero es que ustedes no piensan. Diet Dew nos dejó y ahora Red Bull nos está amenazando. Doritos, línea 4. ¡Carajo! No con el final de temporada que pude preparar. Un hotel en South Beach. El dueño cree que su gato muerto asusta en su baño. ¿Sí? Ok. Pues, Sam, la cadena te cancelará. Sí, sienten que perdiste el toque. Y dejarán el proyecto. Te queda un episodio para salvarme el pellejo. Así que... manda la pechugona, por favor. Cállate. No escucho a este idiota. Hazte a un lado, cabrón. El vuelo a la Ciudad de México sale a las 7 a.m. en punto. No llegue tarde. La señora Sánchez Bello lo recibirá en Tabasco a las Disculpe, 11:30. señorita. Ajá. Creo que se equivocó de oficina. Tú te equivocas. Abril preparó el final que va a salvar mis bolas. Una casa en México donde pasan cosas muy raras. México. ¿Y ella es... Abril? ¿Vamos a tener problemas, puta? Abril es la nueva productora del final. Sí, Kate va a dejar el barco por otro barco. No, literalmente te deja por Whale Wars. Así que Abril estará al frente. ¿Te vas? ¿Por Whale Wars? Así ayudo a las personas. Ballenas. A quien ¿A qué sea. vamos a ayudar a la anciana? Cerrará el local por lo que Y hicimos. vivirá una vida libre de culpa. Y es justo por eso que quiero irme. Kate. Oye, no todos los matrimonios trabajan juntos. Tal vez sea lo mejor. Sí, 6 meses en un bote, rodeada de marineros, sí, todo va a estar bien. Y... Estás loco si crees que voy a volver a México. ¿Sabes todo lo que tuve que hacer para salir de ahí? ¡Ay! Pues estás despedido. ¿Qué? El público latino eleva los ratings y nuestro único mexicano finge que no lo es. Está fuera y que nos queda la maldita casa más embrujada de todo México. Tuvieron 5 temporadas para hacerlo a su manera. ¡Y ni un maldito fantasma! Porque no existen, imbécil. ¡Claro que existen! Ahora no, Lloyd, escucha. Empaquen sus maletas, amigos. Quiero más rating y algo de terror sangriento. ¡Pero ya! ¡Oye! ¡Te despedí, drogadicto puduista! ¡Saca tu trasero de aquí antes de que...
¿Qué pasa?